tengo que revisar para poder cumplir con el objetivo del proyecto, ¿no? Asimismo, contrato de ejecución de obra. ¿Por qué no hablamos de administración directa? Hasta la semana pasada hablamos bastante durante la ejecución de la obra. Entonces, el contrato de ejecución de obra, ¿nos referimos a qué? Hay una suscripción entre la entidad y el contratista. Pero ahí tiene que ver algo el asistente de obra. Ahí puede ver algo ¿cómo se llama? El supervisor de obra. No. Asimismo, toda obra que tiene mayor o igual a 4.300.000 soles, necesariamente y de manera obligatoria requieren que no sea designado por la entidad un supervisor de la obra o supervisor de la obra, que lógicamente van a formar un conjunto de profesionales quienes se van a hacer cargo de la ejecución de la obra. A ver, ¿cuál es el procedimiento durante el tiempo que va a durar o el plazo de ejecución de obra para que puedan terminar la obra dentro del plazo establecido? ¿No? Cuando nosotros, por ejemplo, en este ejemplo vemos la construcción de un colegio, ¿no? Ahí primero el trazo, cuando tú vas a la obra, necesariamente vas a hacer el trazo y replanteo. Lógico. Una vez hecha el trazo y replanteo, el siguiente procedimiento va a consistir en excavaciones, ya sean excavaciones de zanjas o excavaciones de zapatas, o dependiendo del tipo de proyecto en el cual nosotros nos estamos haciendo cargo, armado de estructuras o izado de estructuras de acero, y en qué momento y en qué tiempo se van a cumplir con el objetivo del proyecto, ¿no? Entonces, asentado de ladrillos, estructuras de concreto y obra culminada. Entonces, como les digo, ¿no? ¿Cuántas obras en nuestro Perú están abandonadas a la fecha? Entonces es necesario que nosotros, que formamos parte del equipo técnico, tenemos que llevar el control y el rendimiento adecuado del personal que va a trabajar en obra. ¿De qué sirve que una persona trabaje, pero no suma? Entonces es necesario tomar en consideración esos aspectos para poder implementar, para poder tener en consideración y mejorar las condiciones de toda ejecución. Toda obra cuenta con un plazo. Decíamos, ¿cuántos tipos de plazo hay? Alguien decía, ingeniero, pero hay el plazo contractual. A ver, el plazo contractual de obra. ¿Cuándo se inicia el plazo contractual de la obra? ¿No? El plazo del contractual de la vigencia de la obra o del contrato de obra inicia al día siguiente de la firma de contrato. Si hoy día estoy firmando, que es hoy día 15, entonces mi contrato está corriendo del día 16, ¿no? Entonces, es necesario que el plazo contractual de obra tenemos que tomar en consideración de manera adecuada. Entonces, esto, ¿no? ¿Y cuándo culmina el plazo contractual? Con la aprobación, liquidación o consentimiento de la liquidación del contrato de obra. Entonces, ¿qué pasa? Termina, ¿no? Con el consentimiento o la aprobación de la liquidación del contrato de obra. Fenece, ¿no? Asimismo, el plazo de ejecución de la obra demora durante el tiempo. Por decir, en la obra, en el expediente te dice 150 días o 210 días, ¿no? Vamos a exagerar, 210 días. Entonces, la obra dura, ¿cuánto? 210 días. ¿A ¿cómo se llama? Plazo de ejecución de obra. O sea,
hoy día 15 termina y de aquí de repente 100 días termina. Entonces, ese es el tiempo, inicio, cuándo inicia y cuándo culminó con la obra. Ojo, ¿qué pasa? Es necesario cuando nosotros anotamos en el cuaderno de obra, el residente de obra necesariamente tiene que solicitar o el asistente tiene que prever, a muchas veces el asistente lo llena el cuaderno y el supervisor un derechazo, ¿no? Entonces, bueno, es normal mientras que no haya dificultades, mientras que haya los objetivos, se viene cumpliendo los objetivos de la obra, hay que llevar, ojo, el control, plazo contractual de la obra. ¿Cuándo empieza? Al día siguiente de la firma del contrato. ¿Y cuándo culmina? ¿No? ¿Cuándo culmina? Efectivamente, culmina con lo que es la parte, con el consentimiento de la o aprobación de la liquidación del contrato de obra, ¿no? Entonces, eso hay que tener bastante cuidado, estos dos aspectos. ¿Cuándo inicia el plazo de ejecución de la obra? A veces, muchas veces decimos, pero ingeniero, ¿qué tengo que ver? Está bien, nada tienes que ver, pero ¿quién está ahí a cargo, no? ¿Quién está a cargo? Está a cargo ¿no? Está a cargo, ¿quién está a cargo? Lógicamente, pues, está a cargo el residente de la obra. El residente es la persona que tiene que llevar cuándo se inicia o cuándo ¿no? Y qué condiciones debe cumplir el residente. Entonces el residente muchas veces decimos, oiga, ingeniero residente, ¿qué función va a cumplir? La función que debe cumplir el residente o debe hacer acordar el residente de obra cuándo es el inicio de la obra y cuándo debe darse el inicio de obra. Es decir, una condición es que la entidad entregue el terreno. Ojo, dice entrega de terreno total o parcial. A veces nosotros no, ¿qué problemas nos hacemos? Y muchas veces decimos acta de entrega de terreno. Cuando en el documento dice acta de entrega de terreno, tácitamente se entiende que la obra no tiene problemas y por tanto la obra la entidad te está entregando el terreno de manera adecuada. Asimismo, provee el calendario de entrega de los materiales e insumos, lógicamente. ¿Cuál es el tiempo que va? ¿Cuál es el tiempo del desembolso económico? Lógicamente, previa presentación de la carta fianza, ¿no? De que le entrego, solicite a la entidad para efectos de ese, ¿no? De ese recurso, ¿no? Entonces, en base a eso, se va a solicitar el adelanto directo y adelanto para materiales. Entrega del expediente técnico. Ojo, es necesario en toda ejecución de obra, necesariamente sí se debe entregar el terreno, por favor. Por ejemplo, el día de hoy, ¿qué día estamos? El día lunes 15. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy hoy día, ¿no? Estoy cumpliendo con todo lo que es, entonces debo cumplir los objetivos del proyecto dentro de los 15 días. O sea, si yo firmo el contrato, en los 15 días, todas esas cinco condiciones debía haber cumplido la entidad. Asimismo, se puede diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución. Cuando hablamos de diferir, nos estamos refiriendo de la postergación, ojo, del plazo de inicio de la obra. Pero ¿cuál sería el motivo para yo poder posponer o diferir la fecha del inicio del plazo de ejecución de obra? Anteriormente, en la diapositiva anterior decíamos que 15 días, ¿no? Después de haber firmado el contrato, que lógicamente hoy día ha sido
Entonces, 15 días. Estamos hablando que el 30 de noviembre del 2021, lógicamente debe, sí o sí, el día 31, debe darse el inicio de la obra. No vaya a ser que estas 5 condiciones hayan cumplido en menos de 15 días. O no vaya a ser que estas 5 condiciones hayan cumplido en más días y tú estás contabilizando de 15 días corres y de ahí estás contabilizando el plazo de inicio de la obra. Entonces es necesario, cuando hablamos diferir, nos estamos refiriendo a la postergación del plazo de inicio de la obra. Entonces, si estamos viendo en este gráfico, y en este gráfico no nos dejan, hay un tumulto, hay pelea, ahí está la policía y toda la población. Cuando decimos diferir, supongamos el día de mañana voy a empezar la obra. Y el día de mañana se presenta estos problemas en el lugar del trabajo. Entonces, cuando se presenta estos tipos de dificultades, ya se sabía, de repente estaban oponiéndose, y cuando el contratista ya va a empezar la obra, entonces dice, oiga, ¿por qué tú me estás entregando el terreno si la norma te dice puedes hacer la entrega total o la entrega parcial de terreno? Entonces, ¿por qué no has previsto en la ejecución de la obra el inicio de la obra, ¿no? Entonces, ¿por qué no has postergado? Si yo debía iniciar, he cumplido hoy día, mañana debía iniciar, entonces es necesario, por frente a estos problemas, yo puedo postergar el plazo de inicio de la obra. ¿Hasta cuándo? Hasta que se solucione ese problema. Pero ese tiempo de que está paralizado, tenemos derecho a solicitar los ganos o perjuicios que nos ha generado de repente nosotros como contratistas. No. Cuando se pospone el plazo de inicio de la obra, ni la entidad ni el contratista tienen derecho, en este caso los contratistas no tienen derecho a reconocimiento de gastos generales, ya sea fijos y o variables en la ejecución de la obra. Entonces, es necesario nosotros, por ejemplo, no nos hagamos problema. A veces somos ingenuos, ¿no? Si la acta te está diciendo al momento de realizar la entrega de terreno, puedes poner total o puedes poner parcial. Pero, ingeniero, ¿qué pasa si en el acta yo le he puesto entrega de terreno y no le he puesto total o parcial? Tácitamente se entiende que el terreno no ha recibido de manera total. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Todas las personas quienes están trabajando como asistentes de la obra, hay que saber interpretar y hay que dar alternativas de manera adecuada para poder no generar problemas o ampliaciones o ser afectado el avance físico de la obra. Entonces hay que siempre tratar con bastante cuidado para cumplir nuestros objetivos del proyecto. Entonces, a ver, antes hablábamos de que se puede diferir, cuándo se inicia. Ahora vamos a ver a qué se refiere la suspensión del plazo de ejecución de la obra. El año 2020, por ejemplo, el 15 de marzo del año 2020, el Estado peruano, a través de un decreto supremo, ha declarado en estado de emergencia toda la población de todo el país por el problema del COVID, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se suspende? Porque efectivamente había que un evento que era tan incierto que nosotros podemos, ¿no? Que hemos tenido cierta dificultad que impedía seguir trabajando. Porque a veces, ¿qué pasa? Hay mucha gente, ¿no? El presidente dice, el día 15, yo me acuerdo que era un día domingo,
El presidente de la República sale por todos los programas televisivos diciendo que a partir de mañana 16 de marzo va a entrar en estado de emergencia el Estado. En ese caso, la norma, ¿qué te dice? Suspender el plazo de ejecución de obras, suspender. Claro, toda obra ya se estaba en plena ejecución, pero de un día para otro, el Estado ha determinado que ha declarado en emergencia. Entonces, en estas condiciones, o de repente ocurrencias como, por ejemplo, el huaico, el fenómeno del niño costero, haya afectado, pues no, haya afectado, es decir, efectivamente, pues no brinda las condiciones para poder continuar la ejecución de la obra. En este caso es necesario suspender el plazo de ejecución mientras dure el proceso del evento. O muchas veces puede ser lógicamente, cuando se genera de repente problemas en la ejecución del obra. O también puede ser, ¿no? Ojo, a veces me decía, no sé el día de ayer había un contratista, me decía, ingeniero, la municipalidad hasta ahora X no me quiere pagar mi valorización. Un momentito, ¿y por qué no te quiere pagar? Ya estoy en la valorización 6, y hasta ahora no me han valorizado, no me han pagado, pero yo sigo trabajando. ¿Y por qué sigues trabajando? Se me va a afectar la ruta crítica, de repente no avanzo, me van a colgar un momentito. Entonces, ¿con qué plata estás haciendo? A veces, muchas veces, ¿qué pasa? Nuestras entidades públicas retrasan el pago de los contratistas, retrasan el pago de los consultores. A veces el ejecutor o el supervisor de obra tienen que arañarse, tienen que rogar. ¿Para qué? Para que les pueda pagar, aunque sea unita de las valorizaciones. Pero la norma, ¿qué te dice? ¿Cuándo tú puedes suspender? Cuando de repente no te pagan 3 valorizaciones consecutivas o alternas. Entonces dices, ¿qué pasa? Por ejemplo, si no quieres trabajar, bastante facilidad, dice, ¿no? A la entidad tienes que decir, oye, entidad, te voy a dar 10 días. ¿Para qué? Para que me pagues una o dos o las valorizaciones que se me deuda. Te doy 10 días. Si no me pagas, yo te suspendo. Paralizo no. Difiero no. Sino suspensión del plazo de ejecución de obra. Cosa que esa suspensión, ningún tipo de perjuicio le va a generar a la entidad. Ya, eso, suspensión, no va a tener efecto toda vez que la persona quien va a estar, no le va a reconocer. Entonces, es necesario, les digo, las valorizaciones, por favor. Entonces, hay que tener bastante cuidado con lo que nosotros hacemos, ¿no? Causas que provocan atrasos y paralizaciones, ¿no? Fenómenos naturales como las inundaciones, ¿no? Alguna vez aquí cerca, en un lugar X, se cayó todo un cerro y toda la población se lo ha tapado, ¿no? Son resultado de los fenómenos naturales o por las lluvias permanentes que se presentan en la zona, como conflictos sociales. Demora en el pago de 3 valorizaciones consecutivas, demora en la absolución de sobreconsultas y ocurrencias. Es decir, el contratista o el proyectista o el área usuaria no se puede demorar ¿no? En lo que es la parte de consulta frente a una meta, ¿no? No se puede hacerse de la vista gorda. Entonces es necesario que estas consultas se tienen que realizar de manera adecuada, ¿no? Entonces es necesario eso. Entonces, a veces, ¿qué pasa, no? Hay que siempre trasladar a la entidad y la entrada del consultor. ¿Para qué? Dándole plazo. Si no contesta, efectivamente, pues se suspende el plazo, lamentablemente, ¿no? Entonces hay que ver mecanismos
todas las normas de contratación del Estado están en nuestras manos. El problema, ¿qué pasa? El problema es que a veces nosotros no sabemos interpretar la norma, o en otras ocasiones nosotros no podemos de repente sustentar, o de repente tengamos cierto recelo para poder decirlo eso a la entidad, ¿no? Entonces, es necesario, por favor, tienen que tener mucho cuidado. Ahora, demora en la aprobación de prestaciones adicionales. A ver, dice, a ver, voy a preguntar y digo, no, yo soy asistente de obra, está que me consulta. Y el residente y el supervisor no lo ha visto, todavía estoy con la cabeza ya, no, ya cansado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues de repente estoy un día viernes, ¿no? Como los carros, si yo trabajo en el campo, los carros a las 10, 11 de la mañana, 1 de la tarde ya están viniendo a la capital de la ciudad. Como alguien decía, la otra vez, la semana pasada, en la ruta de lo que es la parte de Moche hasta Chimbote, venía un joven, un colega mío, decía, ¿de dónde vienes? Yo vengo desde la parte de, ¿cómo me dijo? Ya bueno, de una parte, no de un lugar X. ¿Y tú dónde trabajas? Ahí trabajo. ¿Y regresas fines de semana? Sí, efectivamente regreso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo, pues no, ¿dónde vienes trabajando? Lejos. Y a veces hay funcionarios así, trabajan hasta los viernes, hasta mediodía y tarde ya se fugan a su casa. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? ¿Por qué se demora esa aprobación de esa prestación adicional de obra? Muy sencillo. El residente anota esa necesidad en el cuaderno de obra. El supervisor tiene 5 días, ojo, 5 días para poder contestar esa necesidad. ¿A quién? Al residente del obra. Si en caso dice OK, el supervisor tiene similar plazo para poder remitirlo, ¿no? Con un informe a la entidad. Pero mientras, desde el momento que se autoriza sobre la prestación de ese adicional, se contabiliza 15 días para que esa prestación del adicional, el contratista lo presente. Asimismo, tiene 10 días el supervisor para poder devolverlo ese informe, ¿no? Esa prestación adicional. Entonces, ¿qué va a pasar? Desde el momento que autoriza, tiene 15 días y 10 días para la supervisión. Lo trasladan a la entidad y había un genuino contratista, me decía ingeniero, ya 15 días ya se cumplió, la entidad no me respondió y por tanto ha quedado consentido mi prestación adicional. Un momentito, le digo, la norma no te dice, antes sí, pero ahora no. ¿Qué dice ingeniero la norma? Lógicamente, si todo adicional de obra no se aprueba dentro de los 12 días hábiles, hablo de los 12 días hábiles, no emite una resolución, simplemente pues la norma que dice es causal de ampliación de plazo. Y no te dice la norma que tu expediente de adicional de obra ha quedado consentida. ¿Qué tal barbaridad? En un escrito que había hecho el ingeniero, le había dicho que efectivamente decía de que era necesario, ¿no? Adicional, no, aprobado el adicional, por tanto la entidad debía alcanzarle la resolución. Entonces es necesario, hay que tener mucho cuidado. Asimismo, prestaciones adicionales de obra, ¿no? A veces, por ejemplo, yo la otra vez estuve en Huancabamba, en el camino hacia lo que es la de Ayabaca hasta Píndula, y el año pasado fui a Piura, Ayabaca, casi en el mes de junio, julio.
Entonces, ¿qué decían? Entonces, ¿qué pasaba? La carretera estaba ok, chévere, bien cuneteado, bien con su berma, bien, ¿no? Bacán. Pero ahora ha ido en el mes de abril, que lógicamente todo el cerro había caído. Entonces no puedes decir ese cerro que se ha caído al contratista, no, eso es tu responsabilidad, no corresponde mayor metrado. Mejor dicho, no corresponde el adicional de obra. No va o no pasa. Entonces, en estas condiciones es necesario que el contratista plantee un expediente del adicional de obra. Entonces, asimismo, diferencia con mayor metrado. Hablar de mayor metrado es bastante, ¿no? Casi todos regalan o todos mueren, otros vivos sí lo sacan. Entonces, ¿qué pasa? Es necesario, ¿no? Que tenemos que tomar en consideración, perdón, en consideración estos aspectos. Entonces, pero vamos a ver, ¿cuándo serán los mayores metrados? Se generará, se pagará los mayores metrados cuando una obra es por suma alzada? Manam, no. Solo se cuantifica todas las obras ejecutadas ¿no? Bajo el sistema de contratación a precios unitarios. Entonces no hay que tener, no hay que tener mucho, como les digo, miedo sobre estas condiciones. Por tanto, es necesario cumplir con estos objetivos que se enmarcan. Pero a veces decimos, ingeniero, pero yo qué tengo que ver con la revisión. Es decir, sí o sí tenemos que revisar el expediente técnico. Generar un informe técnico de revisión del expediente de la supervisión y la supervisión a la entidad. Puede haber posibles, ¿cómo se llama? Menores metrados, mayores metrados. Puede haber adicionales de obra, deductivos vinculantes o reducciones. Entonces, es necesario, o de repente faltó algo, de repente está mucho, es necesario que a través del contratista o a través del residente revise, ¿no? Revise el expediente técnico y prever la incompatibilidad o la recepción parcial del terreno. Entonces, así mismo, es de manera obligatoria, repito, es de manera obligatoria que el residente de obra o residente técnico de obra, de la revisión del expediente, es necesario que genere una revisión y lo traslada a la supervisión y la supervisión empieza a trasladar ¿a dónde? Lógicamente a la entidad. Entonces hay que tener aspectos muy en cuenta para poder implementar. Ojo, también hablamos que en toda obra debe permanecer de manera obligatoria el residente de obra que lógicamente tiene un coeficiente de participación 1, así como el asistente de obra cuyo coeficiente de participación es 1. Entonces, ¿qué pasa si durante el proceso de ejecución de la obra, yo soy el asistente de la obra, me voy, ¿no? Te van a aplicar una penalidad, dice, de 1 a de 0.5 a una UIT. ¿Cuánto está la UIT? 4.400. Si te aplican 0.5, entonces sería, ¿cuánto? 2.200. Entonces hay que tener bastante cuidado. Excepcionalmente se puede sustituir en caso del permiso, ¿no? ¿Por qué se dice en la norma excepcionalmente? Hay muchos colegas
A ver, hay muchos colegas que efectivamente pues se han enfermado con el problema del COVID. Y el COVID es bastante, pues hay que manejar, hay que mantenernos a distanciados, hay que mantenernos de manera, ¿cómo le digo? De manera cuidadoso, ¿no? Lo que es la parte de ¿cómo se llama? Para cumplir con los objetivos. A veces nos tenemos que comprometer y estar los 60 días, señores. Antes no, mano. Asimismo, el cuaderno de obra es un documento, ¿no? Y que en ese documento solo anota el residente y el supervisor de la obra. El cuaderno de obra, lógicamente, cumple una función específica en toda ejecución de la obra. A ver, vamos a ver cuál es la frecuencia. A veces, muchas veces decimos, ¿no? Vienen por ejemplo, de la Contraloría, ¿no? Levantan el acta, dice el cuaderno de obra, que dice, el cuaderno de obra debe ser, ¿qué cosa dice? Debe ser anotado de manera diaria. Un momentito. Entonces, de acuerdo a la opinión, el cuaderno se anotan los hechos relevantes y que relevancia depende básicamente de las condiciones del partido. O sea, es decir, que nosotros el cuaderno de obra podemos, ¿no?, leer y contestar al contratista, en este caso de manera adecuada, ¿no? Para poder hacer un trámite dentro del margen de la norma. A ver, valorizaciones de obra. Estas valorizaciones, lógicamente, pues, cumplen plazos para poder hacer el trámite, ¿no? Pero el supervisor o el inspector o el asistente, ¿qué tiene que hacer? Asesorar, apoyar y decir, hay que entregar en el día las valorizaciones del obra. O de repente el asistente del contratista y el asistente de la supervisión se empiezan a coordinar y empiezan a trabajarlo, cosa que no se han perjudicado el ejecutor y la supervisión de la obra, ¿no? Entonces hay que tener mucho tino para poder emplear recepción. Yo estoy mirando pasadita nomás, ¿no? Recepción de la obra. Ojo, esto también es bastante complejo. Aparentemente sencillo, no. A veces la recepción de la obra, ¿qué dice? Mira, había un proyecto. Ojo, ojo. En el cuaderno de obra, el residente debe anotar, a todos los asistentes también va esto, ¿no? Anotar solicitando qué cosa. Soy residente y digo, solicito a la supervisión la culminación de la obra, las cuales se han ejecutado conforme al expediente técnico del proyecto aprobado mediante resolución, ¿no?, 100-2021-MD, ¿no? Y así ponerlo. Entonces, ¿qué pasa? Si en el cuaderno de obra anota o solicita el residente, quien representa al contratista, la supervisión tiene un plazo no mayor de 5 días. Cuando hablamos de 5 días, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿5 días hábiles o será 5 días calendarios? Entonces, tácitamente, cuando la norma te dice 5 días, y tienes que tener mucho cuidado, días se refiere calendarios. Pero cuando son días hábiles, la norma días hábiles habla con claridad. Pero cuando son 5 días, será calendario, será 5 días. Entonces, es necesario que nosotros. Ahora, una vez que anote y autoriza, el inspector o el supervisor tiene 5 días de plazo para poder hacer el certificado de conformidad de obra. Entonces es necesario, si la conformidad está o que antes era 2 días, ahora 5 días hábiles.
¿no? Siguiente de recepcionar el certificado de conformidad técnica. La entidad designa el comité de recepción. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, entonces, 5 días, anteriormente estaba 2 días, ¿no? Ah, bueno, ahora le han ampliado 5 días. Entonces, es necesario todo esto. Asimismo, recepción, ¿no? Ojo, la norma te dice 1/10 de plazo cuando existe observaciones. Existe observaciones. Absuelve esas observaciones, tú quieres entidad, te lo traigo. La norma, ¿qué te dice? ¿Me vas a seguir observando? La norma te dice, ¿no? Efectivamente, ¿qué pasa cuando hay ese tipo de acciones? ¿No? ¿Qué dice, no? Ya necesariamente ya está incurriendo en penalidad. Y la entidad debe sacar mediante acto resolutivo de la liquidación total o parcial y comunicarle al contratista o al vecino. Caso contrario, lógicamente esas observaciones que se hace ya no tiene efecto de devolverlo. Si lo devuelve, es como no, pues la norma ¿qué te dice? Una vez absuelto el contratista, la entidad deberá tomar a un proceso de conciliación o arbitraje. Solo una vez puedes observar, pero una segunda vez no. Ahora, ¿qué función o qué obligación o cuál es la penalidad que le va a recaer, ¿no? Por incumplimiento del supervisor, por decir del informe o por decir del plazo, el 5% del monto de su contrato, o sea, del 1 al 5%. Supongamos que es 100.000, el 50.000 y el 5%, 5.000 soles. 5.000 soles. Entonces, tenemos que responsabilizar también ¿qué es la liquidación? Es un cálculo final de la obra, ¿no? Y efectivamente los comprobantes de pago reflejarán los pagos realmente ejecutados en obra. Entonces, todo eso. Asimismo, tipos de liquidación. Tenemos que saber sistemas a precios unitarios, a suma alzada y ahí a precios unitarios y liquidación de cuenta. Entonces, estos 3 aspectos tenemos que tomar en claro para poder nosotros terminar. Liquidación del contrato de obra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta liquidación es muy importante para poder tomar la sanción. Asimismo, las liquidaciones de consultoría de obra requieren 5 días y hay que trasladar. Vamos a ver, por ejemplo, a veces qué pasa en las obras muy grandes, muchas veces no vemos ¿no? Al personal técnico que viene vigilando de manera diaria el control del avance físico del obra o si le están haciendo los trabajos de manera adecuada. Entonces es necesario que nosotros podemos verificar eso. Imagina túnel de salida. Supuestamente han hecho se han gastado para un túnel casi $500,000, ¿no? Entonces ahora, en este túnel de salida, de acuerdo al expediente técnico replanteado, en esta parte abajo era un inicio, ¿no? Pero en sí ha resultado de manera adecuada en este lugar. Asimismo, dice, ¿no? Casa de generador eléctrico, ¿no? Aparentemente dice está concluido, está entregado, está liquidado la obra, pero necesariamente imagínense, ¿qué tal conciencia, no? Entonces el asistente, parece que el asistente es el primero que entra y último que sale de la obra. Entonces no puede permitir tal barbaridad, ¿no? Dentro de esta población. Imagínate, ahí está el generador eléctrico, a la intemperie, ¿no? Que no, efectivamente, que no está bien cuidada. Asimismo tenemos plataforma de helipuerto sin ejecución de pista de aterrizaje, ¿no? Y la liquidación habla de lo que es la parte de aterrizaje, que efectivamente va a venir con su avión, ¿no? Entonces es necesario, mejor dicho, efectivamente debía venir con su helicóptero. Mire, en este plataforma
En el expediente técnico, en la liquidación del contrato de obra, aparece como una plataforma asfaltada, ¿no? Y ahora, ¿cómo vemos? No está ejecutado esa meta. Entonces, es necesario que nosotros como profesionales tenemos que cumplir con responsabilidad nuestras obligaciones y permanecer en obra. Imagínate la pista de aterrizaje sin pavimento, pero la obra está liquidada, ¿no? Se ha valorizado en esa obra, se ha pagado, pero cuando vas al lugar, simplemente pues no hay pista de aterrizaje para el aeropuerto, para el helicóptero. Aquí también igual, ¿no? Los bajantes pluviales. Las bajantes pluviales generalmente son tuberías, ¿no? Que están bajando con tuberías de 4 pulgadas, con dados de concreto de manera vertical. Pero estas bajantes pluviales debían utilizar un canal, ¿no? Pero por equivocación no lo habían hecho el canal, pero ya los bajantes pluviales a través de una tubería de 4 pulgadas están haciendo la descarga. Entonces también necesita mejorar, necesita ser de manera adecuada para poder plantear los trabajos que se han realizado en obra. Entonces es necesario que nuestro equipo técnico, que va a formar parte en la ejecución de la obra, cumpla sus obligaciones, esté en obra. ¿Para qué? Para que este tipo de obras no pueda existir. Mira, vean, ahí está, inadecuada evacuación de aguas pluviales, ¿no? Por tuberías de PVC vitrificados que en cualquier momento podrían colapsar. Aquí igual, ¿no? ¿Cómo está? Se ha ejecutado una obra, pero lamentablemente pues las tuberías están de manera superficial. Debían excavar casi 60 centímetros, pero así está en el expediente. ¿Pero qué han hecho? Simplemente ahí está el resultado, ¿no? Asimismo, por ejemplo, como en las cámaras, ¿no? Cámaras de unión, ¿no? Para poder hacer la descarga de las aguas a través de las tuberías HDP. Imagínate las aguas de rebose, ¿cómo están? Con codos de tuberías de color naranja. ¿Están permitidos? No, eso es para desagüe, no para... Entonces, igual, ¿no? Ahí está de filtraciones por la colocación de los dados de concreto de manera inadecuada. Entonces, esas, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros podemos tomar en consideración varios aspectos en la ejecución de la obra, ¿no? Entonces, el asistente de la obra cumple muchas funciones. El asistente de la obra no cumple muchas obligaciones durante el proceso constructivo, antes, durante y después de la ejecución. Inclusive, de existir de repente la ejecución de obra de manera deficiente, muchas veces, ¿qué pasa? Como toda vez que toda empresa tiene 7 años de responsabilidad, inclusive va a subsanar esas pequeñas observaciones en obra. Entonces yo les digo, colegas, jóvenes, de repente un poquito, tarde un poco muy pesadito, pero me van a disculpar, de repente un poco, no sé, ¿cómo se llama? No se ha seguido el debido proceso, pero lógicamente, ¿qué pasa, no? Es un tema muy amplio, pareciera que fuera de repente fácil, pero es bastante tedioso confiar y tener responsabilidades en toda ejecución del obra. Sin más que decir, yo agradezco a la empresa, ¿no? Que viene organizando de manera de a la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización ENCAP, ¿no? Que todas las semanas vienen contribuyendo en el desarrollo de nuestros cursos. Entonces, muchas gracias y ahora nos vamos a la tanda de preguntas. Por favor, suéltense. Si tienen dudas, consulten. Estoy aquí para poder responderles. Muchas gracias. Muy buenas noches. Espero las preguntas. Espero que todos los participantes pregunten.
Bien, ingeniero, muchas gracias. Con respecto a las preguntas, aquí por medio de Zoom, Ramiro Méndez Seminario nos consulta, ¿un topógrafo puede realizar anotaciones en el cuaderno de obra? Mira, un topógrafo no puede realizar la anotación en el cuadro de obra. El asistente técnico de obra, en este caso, el que va a asistir, ahí dice el asistente técnico, de acuerdo al artículo 190, numeral punto 1 de la Ley de Contrataciones del Estado de manera excepcional. El asistente de obra puede anotar en el cuaderno de obra. ¿Cuándo? Cuando el residente de repente se enferma o el residente de repente en un estado crítico se encuentra con COVID, se encuentra en una cuarentena por 10 o 15 días. Cuando suceda eso, se puede aplicar, no se puede aplicar penalidad, o cuando suceda eso, es necesario que el contratista lo traslade a la entidad y la entidad autoriza esa anotación. Una vez autorizado con toda normalidad, el asistente puede anotar mientras dure el proceso de recupero del titular o en este caso del jefe de residente o del supervisor o inspector de obra. Bien, ingeniero, esas han sido todas las interrogantes. Bien, aquí hay otra. Erika Aguilar Achawi nos dice, si estoy viendo irregulares en la ejecución de obra, ¿cómo se observa en la última parte de la PPT? ¿Dónde puedo recurrir para hacer el respectivo reclamo? Bueno, si las obras o las metas o las partidas se vienen ejecutando en la ejecución de la obra, simplemente hay una etapa de recepción de obra, ¿no? Hay una etapa de recepción de obra. En esa etapa de recepción de obra se conforma el comité y el comité puede observar. O de repente ha existido vicios ocultos. En cualquier momento, una vez culminado, liquidado, la entidad tiene no derecho, es una obligación de la entidad exigir el cumplimiento, ¿no? De mejorar o absorber esas observaciones o los defectos que existen en obra la entidad mediante una carta notarial al contratista para que ésta puede subsanar o mejorar los trabajos que ha ejecutado en obra. Repito, es necesario mandarle todo esos defectos al contratista. ¿Por qué se tiene que decir hoy, pero si el contratista nada tiene que ver, ¿no? Ojo, y al supervisor. ¿Cuántos años de responsabilidad tiene el contratista? 7 años. ¿Desde cuándo? Desde el momento que se firme el acta de recepción y conformidad de obra. De ahí al día siguiente se contabiliza 7 años. Puede ser el primer, el segundo, el tercer, cuarto o el quinto año puede solicitar que está fallando la infraestructura, lógicamente, y ellos tienen que reparar obligatoriamente. Si en caso no cumpliese, uno se puede hacer un proceso, ¿no?, penal y otro se puede comunicar al OCE por el incumplimiento de sus obligaciones y de los compromisos sobre ¿cómo le digo?, sobre el estado situacional de la obra. ¿Para qué? Para que pueda cumplir en subsanar esos vicios ocultos que se han presentado en obra. Bien, ingeniero, tenemos las dos últimas preguntas. La primera es de Vázquez Torres y nos dice, ¿el asistente técnico puede firmar y recepcionar materiales en obra? Mira, el asistente, ¿qué dice, no? El asistente de obra bajo la delegación del residente o del jefe de supervisión sí puede, siempre en cuando que esa función haya sido delegado y puesta en conocimiento a una de las partes. Bien. Y por otro lado, Roque Choque Pilco nos pregunta, ¿el asistente técnico puede presentar informe de irregularidades? A ver, un momentito.
irregularidades durante la ejecución de obras públicas ante la entidad? Bueno, va a depender mucho del orden jerárquico, ¿no? Toda vez que ese documento, no, si pasa, es válido, ¿no? Es como un recurso de, ¿cómo le digo?, de incumplimiento, es un recurso de obligaciones que puede tener el área usuaria, el cual es válido, ¿no? No puede tomarse como agua tibia esa queja o esa deficiencia que existe en obra. No es normal y en este caso se viene el área, el área usuaria, verifica, valida todo lo que ha hecho, ¿no? Es un documento válido mientras que no genere ningún tipo de gasto o perjuicio a la entidad, ¿no? Mm, Bien, ingeniero. A ver, esta es la última, ¿ya? Es un pequeño caso. Dice, si el residente de obra hace el requerimiento de un asistente técnico el 15 de octubre, sin embargo, la obra se inició el 13 de octubre, donde el asistente elaboró de esta fecha, ¿es factible o está en su derecho de firmar el contrato de locación de servicios con retroactividad al 13 de octubre, el día 4 de noviembre? Ahora, la pregunta es, para dar su conformidad de pago del asistente técnico, ¿es normal generar de sus servicios desde la fecha indicada como es el 13 de octubre? Mira, a ver, ¿cuándo se suscribe el contrato? Es muy importante la suscripción del contrato. Antes hablábamos del contrato contractual. Dice, a partir de cuándo empieza la vigencia? Del día siguiente. Entonces, es necesario de que desde el momento que, con qué fecha firma y otro, desde cuándo ha empezado a elaborar. Con retroactividad, lógicamente se puede, salvo que en el contrato lo haga de manera retroactiva, ¿no? Lo reconozca. Si en caso no es así, no es válido, ¿no? Tiene que considerarse del día siguiente de la suscripción de la firma del contrato. Bien, ingeniero, y esta sí ya es la última. Carlos Franco Montalbán Ríos nos dice, quisiera saber si derivado de un adicional de obra otorgan una ampliación de plazo de 30 días. Este plazo puede ser utilizado para ejecutar partidas diferentes a las vinculadas al adicional, más aún si el plazo contractual ya habría terminado. Mira, imagínese ya por costumbre, ¿no? Cuando tú presentas o cuando se aprueba un adicional de obra, lógicamente se genera automáticamente una necesidad de ampliar, por obligación, ¿no? Una ampliación de plazo, el cual, ¿qué requiere? El cual requiere una nueva presentación de un nuevo calendario de ejecución de obra, o sea, un nuevo CAO. ¿Cuál es el fin de ese nuevo calendario? Con una finalidad de reprogramar. Ya por costumbre siempre se hace la reprogramación de las metas que no estaban previsto, que no afectaba en su debido momento la ruta crítica. Entonces, es necesario reformular ese calendario de avance de obra y el cual es, por experiencia, es válido esa ampliación de, bueno, estamos diciendo de 30 días, pudiendo ser menos o pudiendo ser más, toda vez que, una vez que aprueban, lógicamente la entidad le haya dado esa ampliación. Y por tanto, reformulando el calendario, valor sea de ejecución de obra es válido. Bien, ingeniero, muchísimas gracias por brindarnos toda esta información el día de hoy. Ya saben para todos que ENCAP está brindando cursos todos los días y son totalmente gratuitos.